Bueno, como todos los martes, un día muy esperado hoy y este momento siempre muy esperado, nuestra mesa de opinión con Damián Cepeda y Arturo Ávila. Juan Zavala no sé si se va a conectar. Arturo, ¿cómo estás? Saludarte, Adela, te saludo con mucho aprecio y saludo al compañero de la derecha, No sé si ya a está Damián también. Pedro. Creo que por ahí estaba en su carro, ¿no? No lo sé. No lo sé yo tampoco. Oye, ¿le subes a tu audio un poco o le ayudamos aquí en cabina, Arturo? Sí, no anden haciendo travesuras para que no se escuche mi voz, Ay, ¿eh? hijo de la mañana. No hacemos esas cosas aquí. Bueno, a veces nomás. Nomás a veces. Oye, no, yo no lo escucho bien. No sé si es aquí o si. ¿Eh? A ver, habla. Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? ¿Ya me escuchas? Ya, mejor, mucho mejor. Correcto. Oye, pues un gran acierto, ¿no? Para la presidenta, lo del domingo, ¿no? Es indudable, es indubitable. Sin duda es un gran acierto del Gabinete de Seguridad, del gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y empezaré primero por enviar condolencias, Adela, a 25 personas que perdieron su vida cuando salieron a este operativo, ni más ni menos para aprender o abatir a el hombre que era el generador de violencia más importante de nuestro país. Pero no solamente el generador de violencia más importante de nuestro país, el más buscado del gobierno de Estados Unidos, con una operación en 40 países de la República, el principal exportador de fentanilo a Estados Unidos, y un personaje que había logrado una sobrevivencia en las organizaciones criminales desde el año 2009, incluso se dice que antes estuvo en varias organizaciones ligadas a decisiones del cártel de Sinaloa, como el cártel Milenio. Fue muy pronto que el sujeto fue identificado como un sujeto de alto riesgo, y ya en 2018 la Fiscalía General de la República puso una recompensa de 35 millones de pesos. Estados Unidos en 2024 de 15 millones de dólares, y el domingo sin duda fue un gran día porque se logró detener a este personaje. No puede regatearse, ¿eh? Quien venga a regatear esto está sacando raja política. Quien venga a decir que la operación no fue una operación bien llevada está sacando raja política, y además no respeta, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas. ¿Qué sí veo yo en contraparte? ¿Qué sí me preocupó? ¿Qué sí me pareció algo que era denostable, Adela? Pues ver que hubo personajes, los mismos de siempre, los que tú ya conoces. Mira, por ejemplo, Alito Moreno, el líder de este partido en extinción, ¿no? Y la vocera del PRI, y vocera de la derecha diario, y en sus ratos libres, alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues salieron ese día a amplificar el tema, a decir que era un desastre, que era un narcoestado. Por un lado, Alito Moreno mencionó cosas como: este es el narcogobierno de Morena, un país donde el crimen organizado puede paralizar 3 estados en cuestión de horas. No, Alito, hay que tener un poquito de cabeza. Se detuvo un objetivo prioritario, ¿no? Y a quien vimos también, pues vimos, como ya lo mencionaba, a la vocera de la derecha diario y del PRI, pues ni más ni menos que dando entrevistas con Javier Negré, que es este personaje que es de ultraderecha, que es un delincuente por inventar noticias falsas en España, en The Right News, en donde dice: Sheinbaum es responsable de la narcoviolencia, de la inseguridad, de la recesión económica, todo Morena. Esto lo dijo en The Right News Show. Ahí está el show publicado, ustedes lo pueden ver. El mismo día de la que perdían la vida, 25 hombres valientes que salieron a una operación que no tenía precedente. 25 hombres de nuestro ejército, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía Estatal, un custodio también. Ese mismo día, personajes como estos, o como esta, ¿no? La panista
Lili Telles, ¿no? Que dijo, lamento que Claudia Sheinbaum no proceda por convicción, sino por presión de un presidente extranjero. O sea, imagínate lo que deben pensar las Fuerzas Armadas cuando un personaje de esta calaña, ¿no? De esta calaña, ¿no? Se atreve a decir que esto fue en respuesta al presidente de Estados Unidos. Bueno, eso quisieran ellos, porque son unos entreguistas. Entonces yo me quedo con la postura oficial del gobierno de Estados Unidos y no con las tonterías que los personajes del PAN, del PRI, ¿no? Lo peor del PAN y del PRI, porque debo reconocer que no puedo generalizar. Lo peor del PAN y del PRI, ¿no? Su presidente, esta senadora, la vocera de la derecha diario, quien en sus tiempos libres gobierna la alcaldesa, pues en contraste con lo que ellos dijeron, el embajador dijo, Estados Unidos mantiene firme a las autoridades mexicanas nuestra responsabilidad compartida de frenar la violencia que amenaza y envenena a nuestra gente en ambos lados de la frontera. Y dice, reconozco a los integrantes del Gabinete de Seguridad de México, de la Defensa, de la Fuerza Nacional, de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de la Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, de la Fiscalía General de la República, que enfrentan a las organizaciones criminales con valentía y profesionalismo. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja. Una gran noticia, un gran momento, una operación muy distinta a las que hacían los panistas y sin duda que vimos los mismos personajes de siempre haciendo lo mismo de siempre, sacándole raja política. Y yo espero que hoy Damián, ¿no? Pues tenga una postura distinta, ¿no? Y no una postura tan lamentable como la de sus compañeros de partido. Buenos días, Damián, Damián. te escuchamos. Buenos días, estimada Adela, buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos escuchan. Te doy mi opinión al respecto y ahorita entramos con mucho gusto a la postura institucional. En este caso es pues plenamente en sintonía. Me parece a mí que lo primero que se tiene que hacer ante los hechos que han sucedido es hacer un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a todas las fuerzas federales que participaron, al gobierno en sí mismo, por haber hecho su trabajo, que es lo que corresponde, que es combatir al crimen organizado y es buscar darle paz a los mexicanos. Yo creo que eso tiene que abrir la conversación sin ningún tipo de regateo. Creo que es un avance, es exactamente lo que por mucho tiempo, por 7 años, muchos de nosotros hemos estado exigiendo a la autoridad que haga, y cuando se hace, pues me parece que simplemente hay que reconocerlo. Es un buen operativo, es una buena noticia para el país. Al crimen organizado se le combate, no se le tolera. Dicho eso, me parece a mí que sí tiene, por supuesto, muchos ángulos de análisis el tema, más allá de un operativo. Un operativo y una captura, pues no es una estrategia en sí mismo, es un paso importantísimo, en este caso, del personaje más relevante en este momento en el país y una organización pues muy poderosa, ¿no? A nivel internacional y nacional. Yo empezaría, después de haber hecho ese reconocimiento, que creo que así se debe hacer, con la reflexión de cómo es posible que se haya empoderado tanto esta organización. Y eso no tiene otra explicación más que el hecho de que no se les combatió y se les dejó empoderarse. Siempre han existido organizaciones criminales en distintos momentos, y en distintos momentos han caído pues los liderazgos más relevantes, en algunos sexenios unos, en otros sexenios otros, ¿no? Pero lo que hoy vemos no tiene precedente. Esta demostración de fuerza que hacen, que entiendo que son reacciones, ¿no? Pero pasa por mucho lo que vimos en otros casos anteriores, o sea, 20 estados de la República, presencia prácticamente nacional que tienen. Entonces, la verdad de las cosas es que es impensable que se hayan fortalecido así si no fue porque los dejaron ser. Y yo creo que ahí entra un realce que quiero hacer, que es pues que la política de abrazos
y no balazos del sexenio anterior fue un fracaso absoluto. Y esto es la confirmación ya aceptada incluso por el siguiente gobierno emanado de su mismo partido. Y qué bueno que sea así. O sea, no aguanta México 6 años más de una política de dejar ser a los criminales. Y en esto ni siquiera hay debate, ¿eh? El presidente abiertamente, el expresidente López Obrador, señalaba que él no estaba de acuerdo con que se persiguiera a los criminales, ¿no? De tratar de, digamos, hacer operativos en contra de los titulares y demás. Y no solo eso, sino que hasta se molestó cuando capturaron a el criminal más importante en esa época, ¿no? Entonces, claramente esa política de dejar ser, sumado a alianzas criminales que se dieron entre algunos policías, algunos alcaldes, algunos gobernadores, algunos funcionarios federales, ¿no? Pues es lo que hoy nos tiene acá. Es que en el pasado sucedió que el exsecretario de Seguridad Pública, y qué bueno que esté en la cárcel, porque es una traición al país, como deberían de estar en la cárcel todos aquellos que en los años recientes se han coaligado con el crimen. Tercero, me parece a mí que cabe una reflexión de también la importancia que tiene la coordinación con Estados Unidos. Y esto lo digo, digamos, con mucha prudencia y de manera muy objetiva. Pero hemos estado señalando por mucho tiempo que el crimen organizado es una institución o son instituciones que están globalizadas, cruzan fronteras, no es un problema que exclusivamente le impacte a México. En México, ya lo he dicho muchas veces, se genera la violencia, se importan productos, se maquila, se exporta, acá dejan los muertos, ¿no? Pero en Estados Unidos llega la droga y se le da logística y se cobra y se regresa el dinero y se mandan las armas. Entonces es una buena noticia que ya se hayan dejado estos rollos de supuestos atentados contra la soberanía, ¿no? Y hayan tomado la decisión de lo que siempre se ha planteado, cuando menos por quienes de manera sensata lo decimos, que es coordinación, aprovechar la inteligencia institucional que se tiene del lado de Estados Unidos, los avances tecnológicos, y sin perder la rectoría del Estado, poder hacer operativos conjuntos exitosos. A mí me da gusto que en esta ocasión, a diferencia de otras, haya sido por las propias Fuerzas Armadas que nos hayamos enterado de que sí existió colaboración y que no se haya intentado ocultar, como en otras ocasiones, para que luego les pegaran el ramalazo directo de la Casa Blanca. ¿Qué de malo va a tener? Nada, mucho de bueno el que se hagan este tipo de esquemas de coordinación que puedan dar este resultado. Por último, en esta primera intervención tengo otros comentarios que hacer, pero yo espero que esto no sea solamente la caída de un capo y de un líder, sino que sea la caída de una estrategia fallida que jamás debió de existir en México, que fue el abrazos no balazos y el no combate al crimen. Y ojalá hoy, a partir de hoy, veamos al gobierno federal asumir su responsabilidad, como en este caso, y que de manera permanente se busque desarticular al crimen organizado, no solo descabezarlo, sino desarticular las instituciones para poder garantizar paz a los mexicanos. Esa sería mi primera intervención. Bueno, a mí me parece, Arturo, que lo del domingo sí es un punto de no retorno, ¿no? No te oímos. Quítale el mute. No solamente no es un punto de no retorno, Adela, es una política con la No, no, que no. Te estás cortando, Arturo. Que se detenga tu automóvil. ya un congreso, no sé. ¿Ahí ya me escuchan? Ahí ya, sí. Les decía que me parece que es No, muy clara del gobierno de México, ¿no?
¿Sí me escuchan ahí? Ahí sí, ahí sí. A ver, dame un segundito, porque aquí tengo un problema de conectividad doble que voy a arreglar muy rápido. A ver, Dame un segundo. Ah, ¿quieres ahí estamos. chambear aquí? Venga. Ahí ya, ahora sí ya. Bueno, responde a una política que ha venido funcionando, que ha dado resultados. Y por más que Damián Cepeda, trate de decir que nuestro gobierno dejó libres a los delincuentes, caray, hombre, pues yo me pregunto quién detuvo a Ovidio Guzmán, ¿no? Justo del cártel con el que ustedes aliaron, Damián, no tú, tu gobierno, el gobierno del PAN, el gobierno de Felipe Calderón. Hijo, mano, esas aseveraciones se me hacen tan temerarias a veces, porque de pronto empiezas con una buena participación y la secundas con una hipérbole selectiva, otra vez magnificar y armar verdades a medias. Si nosotros nos vamos primero a la cifra de homicidios dolosos, es un delito que lastima a millones de mexicanas y mexicanos. La reducción que tenemos es del 42% respecto a septiembre del 2024, equivale a 36 homicidios dolosos menos por día, pero no solamente eso, equivale a una disminución significativa, casi 50 contra 100, que nos dejó el gobierno de Peña Nieto, casi 50 contra 70, que nos dejó el terrible gobierno del PAN de Felipe Calderón. Entonces son datos, digo, no hay más, ¿no? Si hablamos de secuestro, que hoy día se les olvidó a ellos, pero acuérdate, en los gobiernos del PAN, ¿no? Los problemas de secuestro que había de alto impacto, además, pues hoy hay un menos 30%, el secuestro extorsivo, que es el Express, un menos 50%, el robo de vehículos, un menos 22%, ¿no? El robo a casa habitación, una reducción también importante. Y así, en todos los delitos vamos a encontrar reducciones, pero además en todos los estados vamos a encontrar reducciones. Hoy, los estados de Morena son los estados más seguros. 3 estados de Morena se han convertido en los estados más seguros. Y reconozco que también Guanajuato ha disminuido de forma significativa sus índices de violencia. La gobernadora acepta que se coordina y que es parte de que se coordina con el gobierno federal. Lo mismo sucede en Querétaro y lo mismo sucede en Aguascalientes, en Coahuila, en Durango, en Jalisco y en Nuevo León. Entonces, decir hoy que no estamos dando resultados en un ejercicio cuantificable, porque es cuantificable, Damián. Vamos a los datos, ¿no? Pues me parece que es irreal, ¿no? Salir con la cantaleta esta que ustedes tienen de acumular las muertes, cuando todo el mundo sabe que la tendencia es un ejercicio de inercia acumulativo, que si no cambia la política pública, tiende a tener números exorbitantes, ¿no? Es normal, es una regla de la estadística. Pues me parece también que es una hipérbole selectiva, es tratar de decir mentiras a medias, porque la realidad es que el único gobierno que presentó los peores resultados fue el de ustedes. Si yo te digo que ustedes iniciaron con 27 homicidios dolosos, así recibieron el país, y después tu presidente Felipe Calderón le declaró la disque guerra al narco, pero realmente estaban siendo socios de un cártel, y entonces puso al servicio del Estado, fíjate, puso al servicio del narcotráfico al Estado para ayudarle a un solo cártel, ¿no? Pues caray, a esos niveles, pues me queda claro que el problema de México que nos heredaron fue terrible, ¿no? Eh, Agrego también que Damián se equivoca cuando dice que nosotros no queremos la colaboración del gobierno de Estados Unidos. Esa no ha acabado. Me parece además de una falta de desconocimiento absoluto de la seguridad nacional. Yo tengo mucho trato, a razón de que soy parte de la Comisión de Defensa y a razón de que he escrito 2 libros del Ejército Mexicano y de las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas mexicanas desde hace muchos años. Y el, la relación que tienen con el Comando del Norte nunca ha terminado, nunca ha sido menor, siempre ha sido una colaboración estupenda, magnífica. La información que tiene la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana con el gobierno de Estados Unidos siempre ha sido de primera, ¿no?
Cuando dice Damián, es que en el pasado no reconocieron, no, Damián, no reconocimos que hubo miembros del FBI en el operativo. Eso es muy distinto a decir que sí reconocemos que efectivamente recibimos información de inteligencia y colaboración de inteligencia. Y que además las dos informaciones de inteligencia, la inteligencia militar, la de nuestro ejército, fue fundamental para la aprehensión de este sujeto. Fundamental. Una pudo haber dado algunos datos, pero la inteligencia militar del ejército mexicano fue el factor clave para la aprehensión de este sujeto. Entonces yo diría, menos rollo, más datos, menos rollo, más verdades, menos verdades a medias y más compromiso con la nación, Damián. Hay buenas noticias, sin duda hay buenas noticias. Y también entiendo que esto les destroza la narrativa del narcogobierno, pues deben de estar desesperados. Sobre esta están montados, es la única propuesta que tienen, una crítica, y de pronto resulta que nosotros metemos a la cárcel al Mencho. Resulta que nosotros metemos a la cárcel a un alcalde que, aunque es de Morena, no nos importa. Si comete un acto de vincularse con el narco, va a la cárcel. Que nosotros metemos a las personas que estaban vinculadas con el tema del robo de combustible. Que nosotros metemos a la cárcel al líder de la barredora. Pues no tienen argumentos, Damián. Perdóname que te diga, ¿no? A diferencia de ustedes, en el último año de gobierno del PAN, en el 2012, para ser muy concretos, hay una foto que siempre estará lista para la historia, de Luis Carlos Palomino y de Genaro García Luna siendo condecorados por el gobierno del PAN, aplaudidos por ustedes, ¿no? Después de haber dejado a 190,000 huérfanos, mexicanas y mexicanos, como consecuencia de su mal llamada guerra contra el narcotráfico, porque no era más que poner al Estado al servicio de un grupo criminal, y ya lo sabemos, ¿no? Entonces, me parece que es importante que cuando hagamos diagnósticos, Damián, y te lo digo con el respeto que te tengo, los hagamos con más seriedad, no nos cuesta nada. No nos cuesta nada ir a los datos, no nos cuesta nada ser más precisos, no nos cuesta nada aportarle a que a México le vaya mejor, no nos cuesta nada que reconocer que el pasado sí afectó a lo que está pasando ahora. Nos reconocemos también nuestros errores, ¿eh? Nosotros reconocemos que hoy hay un cambio de estrategia en materia de seguridad. Tan lo reconocemos que hicimos reformas constitucionales, tan lo reconocemos que generamos un nuevo diseño de combate a la inseguridad basado en 4 ejes, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos pacificando al país desde el primer día que llegó el gobierno de la transformación, desde el primer día. Damián. Muy bien. Pues mira, a ver, yo estoy tratando de analizar el tema desde un punto de vista distinto a lo que todos los días repiten, pero pues ante las mismas cosas, pues las mismas respuestas. No está bajando la violencia en el país, están manipulando las cifras. Es que en unos estados, que felicidades, de hecho, Querétaro, Aguascalientes tienen porcentajes muchísimo menores históricos de violencia, pues por gobiernos que gobiernan bien. O sea, fíjate, Querétaro tiene 1/3 del promedio nacional, siempre le ha ido bien y qué bueno que le siga yendo bien. ¿Por qué? Pues porque hacen bien su trabajo. No, problema los estados que están coludidos con el crimen. Se cortó. ¿Se congeló? Se congeló. Está documentado, está muy documentado, cómo particularmente en algunos estados gobernados por Morena están manipulando las cifras con supuesta disminución de homicidios, incremento de desaparecidos, pero no solo eso, sino homicidios dolosos, otros delitos contra la vida. Mira, nada más la Ciudad de México y Sinaloa son responsables de un porcentaje importantísimo. Y no es casualidad que sea la Ciudad de México, pues son los mismos equipos pasándose la información. Entonces, no, la verdad de las cosas es que no. El operativo muy bien, sí creo que marca, digamos, un cambio, es lo que se había hecho antes, de sí combatir al crimen organizado. Y claro que hay una responsabilidad directa de López Obrador y de Morena en el pasado sexenio de haber permitido el empoderamiento de estos cárteles. Miren, tan se puede que lo hicieron. No querían hacerlo. ¿Verdad que sí se puede? ¿Verdad que ninguna organización criminal es más poderosa que el Estado? ¿Verdad que ningún personaje es intocable? No los querían tocar. Ese es el tema. En 3 días, dice el secretario de Defensa, que armaron este último operativo, dándole seguimiento a una persona y dieron con la persona y fueron, y al final
muere o lo abaten, ¿no? En 3 días, fíjate nada más, ¿no? Entonces, sí, no hay una organización criminal más poderosa que el Estado mexicano. Eso es lo que decimos. Pero se tiene que tener la voluntad de combatirlos, no de aliarse con ellos. Y por favor, hombre, oye, señalas para atrás que se vaya a la cárcel, pero pusieron de secretario de Seguridad Pública en Tabasco al líder del crimen organizado, por cierto, vinculado con este grupo. ¿Y quién lo puso? Quien después fue secretario de Gobernación de López Obrador, hombre. Y hay información filtrada, hecha pública, que tenía el conocimiento. No hicieron nada hasta el 5.º año. Y ahorita quieren que les aplaudamos, lo dejaron operar. El alcalde de Tequila lo postuló Morena, a sabiendas de que tenía vínculos con el crimen, hombre. Pues era un escándalo desde hace tiempo, ya le habían acusado hasta de levantar a gente. ¿Por qué lo hicieron candidato? Hasta que se les hizo el escándalo con la transnacional, actuaron con él, pues. En Guerrero, vean nada más lo que sucede. En Michoacán, los señalamientos directos de la esposa del alcalde asesinado. ¿Para dónde voltean? Para otro lado. El secretario de Marina, sus sobrinos encargados del huachicol fiscal. Nosotros nos encargamos. No, los cacharon. Les denunciaron. Van 11 muertos. Casualmente el contraalmirante que denunció, al mes lo mataron. Al mes lo mataron. En un lugar que sabía la secretaría en dónde estaba, y pasan unos sicarios y lo matan después de denunciar a los sobrinos del secretario. Van 11 muertos ligados a eso. Eso es un tema de una mafia. Entonces, no, perdón, pero no. Qué bueno que hoy hayan hecho este operativo. Ojalá empiece una nueva etapa, pero el sexenio anterior tiene una responsabilidad tremenda. No hay sexenio con mayor violencia que el sexenio de López Obrador. 202,000 muertos. Nosotros no entregamos el país con la tendencia a la alza, lo entregamos con la tendencia a la baja. Entonces, no es así. Abiertamente decidieron no combatir al crimen. 2, nosotros ponemos en la mesa, y de esto ha estado hablando mucho, particularmente el coordinador de los senadores, Ricardo Anaya, que no se cometan los errores del pasado de descabezar y no desarticular. Y ahí es una crítica que tenemos que aceptar. Yo nunca he estado en el área de seguridad. Quien sí estaba es el actual secretario. Yo no estaba, jamás, pues en ninguno de los gobiernos anteriores, en un tema de seguridad, pero es evidente que la política de descabezar organizaciones no funciona en el mundo. Y esa es una preocupación real ahorita, ¿no? Exacto. Es una preocupación real. Lo sustituyen otras. De hecho, esa organización criminal es fruto de un descabezamiento de otra en el pasado. Es fruto de la detención y abatimiento de distintos liderazgos de otros cárteles que luego se fueron escindiendo, y pasó en otras zonas también. Entonces, si eso pasó en el pasado de todos los colores, tal cual, así hay que decirlo, pues, cuando algo no funciona, hay que atenderlo y hacer distinto. Hoy, la propuesta que nosotros ponemos es que se haga un enfoque de desarticular al crimen organizado, como operaciones que se han hecho en otros países del mundo, marcadamente en países europeos, en donde se llevan a cabo investigaciones de fondo de toda la institución y la cadena criminal. No solo el líder, los segundos, los terceros, los jueces corruptos, los ministerios públicos corruptos, los policías corruptos, los alcaldes corruptos, todo el dinero, todo. Y llegan y desarticulan. Eso es lo que te puede pacificar, porque si no, solo se va a haber tratado de agarrar a una persona muy importante, pero va a ser sustituida por otra. Y eso es lo que no queremos. Tercero, que la parte que yo he estado señalando con mucha fuerza y que lo vuelvo a poner hoy en la mesa, se necesita acabar el pacto de impunidad que protege a los políticos corruptos de distintos niveles que se alían con el crimen organizado. Es que hace 20 años está en la cárcel. De hecho, yo invito a que hagan una investigación de todo quien haya tenido relación ahí. Por si no entiendo por qué no lo hicieron, es impensable, caray, ¿no? Igual después hubo los mismos señalamientos para el secretario de la Sedena del sexenio anterior a ellos. ¿Y quién lo protegió? Morena. Se debió de haber hecho una investigación profunda. Y hoy igual, porque si no se limpia los gobiernos de las personas
que protegen al crimen organizado. Lo único que va a pasar es que van a poner a alguien más y va a seguir con esas alianzas haciéndolo. Entonces, adelante, para atrás, todo lo que quieran, pero también el presente, porque hoy estamos viviendo eso. Por último, necesitamos, al mismo tiempo que se lleva a cabo estas acciones contra el crimen organizado, atender otros aspectos de la violencia que tiene que ver con delitos muy del ámbito local, y para eso lo que se requiere es el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Entonces, hoy lo que vemos es un buen operativo que muchos de nosotros deseamos que se convierta en una nueva estrategia que acabe con esta fracasada estrategia de abrazos no balazos, que desarticule el crimen y que le garantice paz a los mexicanos, pasando por romper el pacto de impunidad que se ha tenido particularmente de este sexenio, del sexenio anterior, perdón, de Morena, y que no se ha animado a cruzar esa barra. Concluyo nada más con los comparativos de cifras. Pues mira, promedio de homicidios dolosos en el último sexenio del PAN, bueno, el primer sexenio del PAN, para empezar, es el sexenio más exitoso en materia de seguridad pública de los últimos 5. 60,000 homicidios dolosos en total, Fox, y es la mitad del tiempo que gobernó el PAN. El siguiente, 60,000, López Obrador tuvo 202,000, nomás para tener una idea. El siguiente tuvo 55 homicidios en promedio. El de Peña tuvo 74. Con López Obrador fue cuando se fue a 95. O sea, punto. Hoy dicen que lo bajaron. Mentira, ojalá. Ojalá, nada más dígame entonces, ¿qué hacemos con los otros delitos que se están disparando misteriosamente y paralelamente? Otros delitos contra la vida, desapariciones, en fin. No, hombre, por Dios. A ver, buena noticia, tomemos lo bueno. Ojalá sea el inicio de algo bueno para este país, que acabe con ese cáncer que es el crimen organizado. Pero si no se hace, pues simple y sencillamente va a ser un operativo. Y sobre Estados Unidos nada más. Qué bueno que tengan esa coordinación. A mí es lo que hemos estado diciendo. También no sean ridículos. Es evidente que ha habido una presión internacional, particularmente de Estados Unidos, hacia México por la falta de actuación. ¿Y saben qué? Pues qué bueno. Si eso dio como resultado que se animen a actuar, a mí me da gusto, no me puede importar menos, siempre y cuando se lleve a cabo acciones para garantizar la paz. Damián, ¿te vas a tener que ir? Sí, fíjate que les comentaba yo que 10:50 me tenía que desconectar, pero encantado de, digamos, a lo mejor me puedo quedar unos 2-3 minutos más. Sí, me parece importante, si quieres ahorita respondes Arturo, pero la reforma electoral, Arturo, ya llega mañana. ¿Qué pasa? ¿No hay consenso? ¿El Partido Verde, el Partido del Trabajo? ¿Qué pasa? Muy rápido, querida Adela. Nada más déjame contestar lo que dijo Damián. Primero decirle a mi querido Damián que no es México, es México. Dije México, mi estimado amigo. Bueno, pues ahí te escuchas luego. Lo segundo, que sería importante mencionar, es que a diferencia de ustedes, Damián, nosotros no aplicamos algo que en seguridad nacional se llama The Kingpin Strategy, o la estrategia de decapitación. Esta estrategia la impulsó la DEA, Damián, desde hace muchos años. Fue aplicada en Colombia, por ejemplo, en los años 90. Sin duda fue la matriz de aplicación del gobierno panista, que generó un desastre en materia de seguridad, y continuó parcialmente con Enrique Peña Nieto, ¿no? Hay estudios claves que se han hecho en Harvard, que se han hecho por el Journal Conflict Resolution en 2015, ¿no? En donde la teoría es muy clara. Efectivamente, la detención de las cabezas de los cárteles genera un efecto cucaracha, es decir, genera más violencia local, ¿no? Hay datos duros de cómo durante el gobierno de Felipe Calderón esta estrategia no solamente incrementó los homicidios dolosos, aunque la realidad es que tú sabes que la detención de capos pues nomás era de los capos del cártel del cual no eran aliados, ¿no? Pues el PAN agarró al hermano del Chapo. Segundo tema que me parece importante,
No, pero los dejaban ir. Es el sexenio con más narcotúneles. No. Segundo tema importante. Sí, hombre, segundo tema importante. ¿no? Bueno, ¿dónde está la Me encanta, desarticulación me hoy, encanta, pues? me encanta, ¿Dónde me está? encanta, me encanta que Damián se queja de que es que Arturo se va al gobierno de Felipe Calderón. Oh, bueno, Yo no me Damián, quejo. hoy te fuiste al gobierno de Vicente Fox, manito. Yo no me quejo, Arturo. Yo no me quejo. De hecho, dije en mi intervención que abran una además, investigación y se vayan hasta atrás, nomás que también ahorita. Ahí está Sinaloa, ahí está Tamaulipas, ahí está Zacatecas, ahí está Michoacán, ahí está Colima, ahí está Guerrero. Tenle, hombre. Es que Y el pasado, el error los que grave quieran. el error grave que cometes, Damián, es que como no eres un experto en seguridad nacional, no Perdón, entiendes del experto en cambio, seguridad nacional, perdón. no entiendes del cambio doctrinal, te cuesta un poquito de trabajo, pero hoy estás No de han- suerte, porque yo te voy a dar unas clases. No han cambiado nada, no necesito Mira, yo te más las voy a clases de regalar, nada. aparte van a ser gratis. No los Capul. Mira, combaten, Arturo, hay que van a andar prioridades, desarticulando, hombre. homicidios, hay Te voy enfoque a de dar un inteligencia tip. financiera, Ahí tienen hay delincuencia programas organizada bien sociales para cerquita de reducir el ustedes, de reclutamiento, compañeros de hay partido. coordinación de la Guardia Nacional. Ahí rápido, mira, Yo sé, secretario yo de sé, Gobernación, yo secretario sé, de Marina, yo sé, jefe de yo oficina. sé, Ahí está. No, yo es sé. que Ahí no está les la delincuencia entendemos a organizada. ninguno de los dos. Damián, yo sé, ¿no? Que ya te dijeron a ti que la mejor forma de que yo no dé mi idea, sobre todo No, para nada, Arturo. cuando te estoy dando una paliza, ¿ya sabes? Ay, Cuando te sí, estoy sí, dando sí, una sí, paliza, sí. te dicen, Uy, sí, interrúmpelo, ¿no? Pero yo te ruego que aguantes, pues, yo te dejo hablar, y aunque dices muchas mentiras, y aunque a veces No, me ninguna, amigo, molesta ninguna. mucho lo que dices, Lo que pasa es que me voy y a aunque a veces desconectar y digo, te ¿cómo contesto se para le nada. ocurre esto? Y a veces, aunque Pues, digo, es cinismo el de este está- cuate. Y que López digo, oye, Obrador ¿en qué combatió el crimen México? organizado, Arturo. ¿En qué México En vive? Ya sabes, López Obrador combatió el crimen te organizado. te dejo concluir tus ideas, ¿no? López Obrador Concluyo combatió el diciendo, crimen organizado. concluyo diciendo, ¿no? Combatió el Que cártel. la No estrategia podían a encontrar la que este tú haces criminal. referencia. Mira, Adela, nos ha pasado, y ya no te nada más me voy a reír, pues ya, que Damián cuando no le gusta lo que le digo, pues evidentemente me interrumpe y ya no me deja hablar. Por eso voy a brincar a la reforma electoral. Ojalá y fueras un poquito más moderado, Damián, para que yo pudiera dar mi punto de vista y la gente Las mismas que haces tú, amigo. Y la Lo que gente, pasa es que no te gusta que te contesten igual. No, yo Te nunca te gusta ahí interrumpo. atacar, Damián, y aquí mira, pues no somos seguimos dejados. seguimos igual, querido Damián. ¿Ya puedo hablar? Bueno, brinco a la reforma electoral. A ver. Porque el otro tema en donde le estábamos dando una paliza a Damián. Ay, sí, seguramente. No aguantó, ¿no? Seguramente, Reforma amigo. electoral, Adela. La reforma vendrá como nos lo pide el pueblo de México. Hay mucha sensibilidad de la presidenta de México por entender cuál es el reclamo popular, lo que ofrecimos en campaña. Ayer hubo una reunión en Palacio Nacional donde participaron varios grupos parlamentarios, sobre todo de los aliados. Hoy habrá otra más y se va a enviar una propuesta que responda al reclamo de las y los mexicanos. ¿En qué podemos pensar? Pues en diputados plurinominales que tengan mérito para llegar, ¿con qué fórmula? La que sea, que tengan mérito. Podemos pensar en una reducción al gasto en materia electoral. Me parece que todos creemos que es excesivo lo que se gastan y es peor, ¿no? Saber que mucho de este dinero está en manos de personajes tan impresentables involucrados en casos de corrupción como el líder del cártel inmobiliario, ¿no? Que es presidente del Partido de Acción Nacional, o como Alito Moreno, ¿no? Y también me parece que responde, por ejemplo, a que los diputados migrantes puedan votar por sus diputados migrantes y no nos pase como nos pasó con el PAN, ¿no? Que postuló a Raúl Torres como diputado migrante de la Ciudad de México y este muchacho pues resulta que vivía pues en México, ¿no? En la Narvarte desde hace 15 años y que simuló que era un migrante y le quitó el espacio a un migrante, ¿no? Y también me parece que se va a fortalecer el sistema de consultas. Nadie podría estar en contra de esto. Nosotros como diputadas y diputados de Morena vamos a votar a favor la ley del pueblo, la ley de la presidenta, y estoy seguro que los partidos aliados nos van a acompañar en esta votación y tendremos una reforma electoral en los próximos días. Llega mañana, ¿no? Así es. A ver, Damián. Me desconecto en 2 minutos, pero todo en punto de vista de reforma. Yo me desconecto yo igual que Damián, Adela. Está bien, no, pues cumplan con sus vamos, compromisos. aunque no lo creas, vamos al mismo lugar, pero pues ya ni modo, ¿qué le hacemos? Oye, Adela, te doy mi opinión de reforma electoral. A ver.
Eh, a ver, yo creo que una reforma electoral tiene que fortalecer al ciudadano y no al gobierno, y ese es el problema. Es una manzana envenenada. De entrada te digo, todo lo que sea fortalecer democracia, reducción de financiamiento a partidos políticos, todo eso no tiene debate, hombre. Ese no es el tema. El tema es que quieren conservar su mayoría artificial. Quieren que con 54% de los votos se tenga 74% o arriba, 2/3 partes o más de las cámaras. Y eso no es correcto, porque no les dio el voto la ciudadanía así. Lo que tenemos que impulsar es evitar y anular toda sobrerepresentación en este país y que el Congreso sea un espejo. Oye, pero es que hay que cambiar el modelo de cómo se integran las listas adelante. Ese no es el debate. El debate es que nadie tenga una sobrerepresentación en las cámaras y que si votó por ti el 20%, 20% tengas, 30%, 30% tengas. Si eso se plantea, tendrá consenso. Si no, pues no es más que una gandallez, hombre, por más que la quieran disfrazar. Por eso sus partidos aliados en eso no están jalando, pues saben que es un suicidio para ellos, afortunadamente, no por buenos motivos ni porque sean buenas gentes, pero hoy el interés particular se alinea con el deber ser. Pues qué bueno que así sea, para que no lo puedan llevar a cabo, pero la verdad de las cosas es que eso es lo que le vemos de peligroso. Y dos, tiene que tener un componente de uno de los temas principalísimos que tenemos hoy en día, que es precisamente el crimen organizado. Necesitamos incluir un blindaje total que cause nulidad y que no pueda postular el partido que tenga un peso de dinero ilegal, particularmente el crimen organizado, y pérdida de registros si se comprueba el conocimiento. Así, para que duela. Y entonces que nadie pueda andar con estos vínculos con el crimen organizado. Porque luego de discursos muy buenos, ay, nosotros lo quitamos y que no sé qué, ¿por qué lo postularon, hombre? No deben de postular y eso está pasando a lo largo y ancho de todo el país. Esas y otras cosas positivas, adelante. Pero quererse agandallar una mayoría artificial, simple y sencillamente no se debe de permitir. Saludos, estimada Adela. Saludos, Damián. Saludos, Arturo. Pues ahora sí, el próximo martes nos vemos por aquí, ¿no? Claro, Claro que sí, querida allá Adela. estaremos Ya van. presencialmente. Bye. Muchas gracias.